Iniciamos la oración. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que, como cada día, tú nos respaldas y estás ahí con nosotros, Señor. Te damos la gloria y la honra porque tú has tenido cuidado de cada uno de nosotros para que tu palabra entre en nuestros corazones y nos has ido enseñando el cómo actuar. Padre, permítenos amar de tal manera que guardemos la santidad y que cuidemos y amemos a los hermanos como es debido, Señor. Haznos ser el reflejo de ti y, hallar gracia principalmente delante de tus ojos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermana Sonia. Todos los que estaban, bienvenidos. Todos los que acaban de llegar, Dios me les bendiga. Vamos a empezar con lo que viene siendo el devocional. Como dije anteriormente, esto se encuentra en Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 14. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y dice de la siguiente manera: Cuando yo, Sanballat, capítulo 4, versículo 1 de Nehemías, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, les hago un pequeño contexto nada más para que recordemos en qué estábamos. Estábamos viendo justamente cómo empezaban a reedificar todo en general y cómo los israelitas estaban ayudando en la reedificación de todo lo que viene siendo Jerusalén, de manera que los sacerdotes reedificaban una parte, otra persona reedificaba otra parte, algunos reedificaban de la zona en la que ellos vivían, y así se empezó a reedificar tanto el muro como la ciudad. Y dice así: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y esto es algo que nos refleja una verdad que nosotros tenemos que tener en consideración, y es que el mundo no nos quiere. ¿Por qué no nos quiere? Primeramente porque no quiso a Dios, porque no quiso a Cristo. Y segundo, porque como nosotros, al igual que Cristo, no somos del mundo, también nos aborrece. El mundo es así, en general, lo que no le pertenece no lo quiere. Y justamente nosotros, que no le pertenecemos al mundo ni a Satanás, no nos quieren, de tal manera que las acciones que toman contra nosotros por ser creyentes de Jesús, fieles a la verdad, es justamente levantarse en contra de nosotros, querer censurarnos, perseguirnos y atribularnos. Algo normal, pues el Señor mismo dice, miren, no se los voy a decir yo, vamos a la Escritura. Juan capítulo 15, versículo 18. Juan, recuerden tener su Biblia ahí a la mano. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 18. Hace poco lo vimos en la lectura, pero por si no lo recuerdan, lo vamos a leer ahorita. Que dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes, dice Jesús, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahí está el porqué. Dice, acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y ahí está la respuesta del por qué nos aborrecen, porque no somos como ellos, ni somos de ellos. Ellos quieren que seamos de ellos para que nos perdamos juntamente con ellos. Pero cuando nosotros les decimos que queremos que sean salvos juntamente con nosotros, ellos prefieren seguir en su ignorancia o incluso en su necedad y seguir en el mundo. Esto es algo normal, natural, y que si le pasó a Jesús, siendo Jesús, es normal que a nosotros también. Ya lo hemos visto en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, que dice justamente que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es algo normal, que a través de las dificultades nosotros sigamos fortaleciéndonos y asegurando nuestra fe en el Señor. Porque si por la prueba nuestra fe es probada y aprobada, nuestra fe será más valiosa que el oro y hermosa en todas maneras. En otras palabras, es normal y necesario que vivamos estos tipos de situaciones, de acontecimientos en las que o en nuestro trabajo, o en nuestra casa, o en nuestra familia, nos van a querer apartar, juzgar, señalar o incluso afrentar, o sea, a lastimar, como quien dice, de alguna manera sentimental, psicológica o física, por el nombre
que nosotros predicamos, Jesucristo. No porque nos odien a nosotros, sino porque odian que nosotros seamos de Cristo. Por eso nos aborrecen, porque nosotros somos de Cristo y estamos en Cristo, y a quien aborrecen es a Cristo. De tal manera que yo lo he visto personalmente, y ustedes también lo podrán ver, que cuando ustedes no tocan el tema de Dios, no hablan de Cristo, ustedes están con el Señor, pareciera que la gente nunca tuvo problema con ustedes, pero de repente, cuando el Señor sale a la luz, porque ustedes son de Cristo y el Señor va a salir a la luz, pues ustedes son luz, cuando eso sucede, ¿qué es lo que pasa? El desagrado llega. Cuando eso sucede, el apartarte se hace común, el no quererte ver se hace común. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece lo que es de Dios, porque el mundo no se quiere sujetar a Dios. El pecado está alejado de Dios y por tanto el que se ha hecho uno con el pecado no quiere estar cerca de Dios, porque ama las tinieblas y aborrece la luz. Es normal, pero es algo que nosotros tenemos que aprender a vivir y estar contentos con ello, porque luego tenemos ese problema como de estar tristes o afrentados por estas situaciones, cuando es al contrario, somos bienaventurados. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 10, y vamos a empezar a leer hasta el versículo 12 para que veamos lo que dice nuestro Señor Jesucristo sobre estas situaciones, expresando: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Mateo 5, 10, para que lo tengan ahí. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que si nosotros sufrimos afrenta por causa de la justicia, de lo que es correcto, de lo que es verdad, somos bienaventurados porque el reino de los cielos es nuestro en Cristo Jesús. Siguiente versículo dice: bienaventurados sois cuando por mi causa, vuelvo a repetir, por mi causa, no por nosotros. Porque vuelvo a repetir que si ustedes no hablaran de Cristo, que si ustedes no fueran de Dios, que si ustedes no guardaran la verdad, no serían aborrecidos. Pero como somos de Dios, somos aborrecidos por ser de Él. Entonces, cuando somos aborrecidos por los hombres a causa de Él, por tanto, no queda totalmente descartado el hecho de que nosotros nos hayamos equivocado y hayamos pecado, y justamente por ese pecado no nos quieran. No podemos decir: es que yo soy cristiano, por eso me odian. No, fue tu culpa. Pero si es el caso que no es así, y has actuado rectamente delante de Dios, y aún así con todo y eso, por predicar la verdad, por hablar de la palabra, por tratar de guardar la santidad, por enseñarla, ustedes son aborrecidos, entonces bienaventurados sois, porque es por causa del nombre de Cristo. Dice: cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, no debe ser verdad. O sea, lo que les digan, es que este hombre es un hipócrita, tiene que ser una mentira. Esta mujer es una promiscua, tiene que ser una mentira. Cuando digan: este hombre es un maltratador, tiene que ser una mentira, porque si no, no entra esta bienaventuranza. Tienen que mentir de ustedes, no decir la verdad, porque si dicen la verdad y lo que dicen de verdad es malo, pues ustedes tienen que arrepentirse delante de Dios y cambiar su forma de vivir, porque no están reflejando a Cristo en sus acciones, solamente en sus palabras. Y la Escritura es muy clara cuando dice que amemos en hecho y en verdad, no solo de lengua. Entonces dice, siguiente versículo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que somos bienaventurados, en otras palabras, sumamente bendecidos. Sumamente bendecidos. Por tanto, sabiendo que el mundo nos va a aborrecer y que realmente de Dios eso es bendición para nosotros, actuemos conforme a la voluntad de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Romanos capítulo 12, versículo 14, que cuando haya gente que nos persiga, bendigamos, porque dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis.
Luego en el versículo 17 nos aclara cuál debe ser nuestro comportamiento hacia las personas sin importar si ellos son o han sido buenas o buenos con nosotros. Pues está escrito: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, y vuelvo a repetir, si es posible, si no es posible, bueno, pues no se puede hacer mucho, pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay veces en las que hubo una discusión, hubo un problema, hubo una situación que no fue tu culpa. Pero aún con todo y eso, si sabes que acercarte a esa persona y pedirle una disculpa por la discusión, no porque estés bien o porque estés mal, sino por la discusión, si sabes que acercarte a esa persona y pedir una disculpa puede arreglar las cosas, está en tus manos hacerlo. Lo digo como hijo, me ha tocado con mi madre. Muchas veces, muchas de las cosas por las que llegamos a discutir en alguna ocasión no fueron mi culpa. Fueron causadas por ella, porque tuvo un mal día, por mil y un cosas. Aún así, el primero en levantarse, en tomar su orgullo y tirarlo a la basura y acercarse a ella y decirle: ma, lo siento, no debí haber discutido contigo, era yo. No me disculpaba por lo que ella pensaba que yo había hecho mal, porque sabía que si yo había hecho algo bien, no tenía por qué disculparme de eso. Sin embargo, el hecho de que se haya llevado a una discusión y esa discusión haya llevado a un problema y a una separación momentánea por la molestia, eso sí era mi culpa, porque yo lo permití y yo lo provoqué, porque en una discusión no se puede dar sin dos personas, así de simple. Una persona me puede gritonear a mí mientras yo no hago nada, eso no es discutir. Pero cuando yo respondo y ella me contesta y yo respondo y empezamos ahí un diálogo y una molestia que se hace cada vez más grande, también es mi culpa. Porque no tiene sentido estar debatiendo ni discutiendo con alguien que no te va a escuchar. Entonces también es tu culpa el hecho de que se haya provocado un problema grande por algo que tú querías tener la razón. Y aunque la tuvieses, ¿no es Dios quien te la da? Si tú tienes la razón, ¿no es Dios quien la respalda? ¿Por qué tienes que defenderla tú a capa y espada? Solamente provocando un mayor problema, porque al final, que sea cierto o no, ¿qué cambia? Por dar un ejemplo, ¿qué cambia que tú sí llegaste a las 8, pero tu mamá pensó que eran las 9 y te está regañando por haber llegado tarde? Y tú le dices: no, yo llegué temprano, mira, aquí está la hora, yo llegué temprano, y no, que no es cierto, que no sé qué, que me dices a mí que soy mentirosa, que no sé qué, porque muchas veces pasa eso. Es decir, ¿sabes qué, ma? Discúlpame, yo estaba seguro que eran las 8. Punto. Perdón, no sabía que era tarde. A mí, yo aquí tengo mi horario, son las 8. Yo creí que eran las 8. Te pido disculpas si llegué tarde. Obviamente no llegaste tarde, pero si es que llegaste tarde, pides disculpas. No sé si logro explicarme ahí. ¿Qué tan difícil es decirle a la madre: ma, ¿sabes qué? Mira, yo creí haber llegado temprano, yo tengo la idea de que llegue a las 8, aquí tengo mi horario, tal vez me equivoqué. Y si me equivoqué, lo lamento. Sabes que yo no quería llegar tarde, por eso mismo me apuré y llegué acá, discúlpame. Tampoco debí contestarte, si tú viste que llegué a las 9, pues solamente debí haberte dicho: lo lamento, no vuelvo a llegar tarde. Aunque yo aquí tengo un horario que tengo temprano, por eso lo defiendo, pero discúlpame, es cierto que yo no debí haberte contestado. Eso es más humilde y más fácil de recibir que un: no es cierto, yo llegué temprano. Y luego te preguntas por qué se hizo la discusión. Luego dices: pero es que yo no tengo la culpa. Claro que no, pero tenías la capacidad de evitar que hubiera una discusión. Tenías la capacidad de evitar que hubiera un problema y no lo hiciste. Entonces, aprendamos que esta parte es muy clara. Si es posible, ¿por qué? Porque cuando a lo mejor tú te quedas callado y no dices nada, sí, lo lamento, no. Es que no sé qué te estoy diciendo, lo lamento, no. ¿Ves? Por eso te digo que... Y empieza la discusión ella o él, podría ser tu papá también. Y tú nada más te quedas humilde diciendo: ¿sabes qué? Lo lamento, no era mi intención, lo sé, lo siento. Y sigue discutiéndote, ya no eres tú,
ya no depende de ti, tú estás actuando correctamente. Es esa persona que en su afán quiere discutir, quiere pelear, quiere molestarse, quiere sentir que tiene la razón. Déjalos perderse en su propio error. No lo hagas tú juntamente con ellos. Por tanto, si es posible, porque habrá ocasiones en las que no sea posible y te tendrás que quedar callado y aguantarte, en cuanto dependa de ustedes, de nosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Sabes que esa disculpa puede dejar en paz esa situación? Que yo no tengo la culpa, no, pero tú estás discutiendo también. Pide disculpas. Es que yo no lo ofendí. Ok, acércate y dile, discúlpame si lo que te dije te ofendió. No era mi intención. Oye, pero es que yo no lo ofendí. A ver, si esa persona se sintió ofendida, ya da igual si tú no lo ofendiste. Esa persona se sintió ofendida. ¿Cuál es tu acción? Discúlpame, no era mi intención ofenderte. Yo lo dije con una buena intención. Discúlpame si te fue ofensivo. Tú sabes que tu intención no fue ofenderle. Acláralo. A lo que yo quiero llegar es obvio, no se van a disculpar por lo bueno. No van a llegar a decirles, ay, discúlpenme por haberte amado. Pues no, obviamente no. Pero sí van a decirlo con claridad. Discúlpame si para ti fue ofensivo. Discúlpame si para ti lo que hice estuvo mal. No era mi intención hacerte pasar ese mal rato. Y a veces agarrar ese orgullo y decir, ¿sabes qué? Aunque tenga razón, puedo resolver las cosas. Y si no las resuelvo, entonces no tengo razón. Eso es algo que a veces se nos olvida. Que queremos tener razón delante de la gente, pero delante de Dios terminamos perdiendo la razón justamente por no arreglar las cosas. Y somos nosotros los primeros que tenemos que levantarnos y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Somos los primeros. Tenemos que dejar nuestro orgullo de lado, tenemos que dejar nuestras ideas de lado. Claro, cosas por las que yo, por ejemplo, nunca me he disculpado por hacer la voluntad de Dios. Me disculpo si eso les ofendió, pero yo no me puedo disculpar por hacer la voluntad de Dios. Yo no me puedo disculpar por decir lo que Dios dice. Yo me puedo disculpar tal vez por la manera en la que lo hice, por no haberlo hecho de la manera más correcta, tal vez por no haber pensado de una mejor manera, pero lo que dijo Dios y lo que me hizo Dios decir, yo no me puedo disculpar por ello, porque sería ofender a mi Señor. Y es normal, habrá cosas por las que no nos podemos disculpar, porque no nos podemos disculpar por hacer lo bueno, como si nos arrepintiésemos de hacer lo bueno. Pero sí nos podemos sí podemos disculparnos por cosas que al hacer lo bueno terminaron lastimando a otros, o hiriendo a otros, o molestando a otros. Nunca se disculpen por ejemplo, predicar a Cristo, o ser de Cristo, o mencionar a Cristo. Discúlpense tal vez, si es que es el caso, por la manera, por la forma, por lo que de ustedes depende, no por lo que es Cristo. Y si por cualquier motivo no hiciste de verdad nada malo, sino que hablaste de Cristo con verdad, hablaste de lo que es correcto con verdad, y no ofendiste a ninguno, y aún así se ofendieron, no hay nada más que hacer. No era mi intención ofenderlos, pero no puedo cambiar la perspectiva de la realidad que existe. Eso también es válido. Por eso dice, si es posible. No traten de ir a lo imposible. No mientan por quedar bien. No hagan pecado por justamente hacerse amigos del mundo, porque también está escrito que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Así que no por querer quedar bien con la gente tengan que hacer algo malo, o aceptar algo malo, o pecar. Mejor, o incluso tolerar el pecado. Porque luego quieren hacer que nosotros seamos tolerantes al pecado solamente porque ellos son pecadores. Y no es así, o sea, no se puede. Nosotros llamaremos pecado lo que es pecado y llamaremos perdón al único perdón que da Jesús. Y ya está. Pero bueno, era ese punto. Entre tanto que dependa de nosotros, estad bien con todos. Y luego dice el siguiente versículo de aquí de Romanos: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, que también luego eso nos cuesta mucho. Es decir, ¿sabes qué? Sí es cierto, de Dios depende, Señor, haz tu voluntad, yo no voy a meter manos porque no me toca a mí. No, nosotros queremos a la fuerza ser nosotros quienes paguen esa deuda que tienen contra nosotros. No, antes bien, como dice aquí, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber,
pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bien importante eso. Entonces ya sabemos cómo comportarnos a pesar de las tribulaciones, del odio, del aborrecimiento que nos pueden llegar a tener. Un segundo. Me faltó aquí mutear. Ahí están los mensajes. Decía, sigamos leyendo. Nehemías capítulo 4 versículo 2 dice de la siguiente manera. Y habló delante de los hermanos, o sea, acuérdense que Sanbalat se enojó porque vio que edificaban. Dice, y habló delante de los hermanos y del ejército de Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Y esta parte es bien importante, remarcar esa parte donde les dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y ahí está el punto importante. ¿Cómo les llamaron a los judíos? Esos débiles judíos. ¿Acaso esos débiles judíos harán que se reedifique lo que es de Dios? ¿Saben qué es lo que dice el Señor? ¿Saben qué es de lo que habla el Señor aquí? Que vamos a ser de los menospreciados. Somos de los menospreciados, por eso también somos de los llamados. Pues está escrito en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27. Pongan atención a lo que dice. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Quién? Lo necio del mundo, lo que el mundo consideraba absurdo, tonto o sin sentido. A esos escogió Dios. Dice, sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En otras palabras, lo que hemos hablado en cientos de ocasiones, no somos nosotros los que hacemos la obra de Dios, es Dios quien hace su obra en nosotros. Es por parte de Dios que nosotros terminamos ¿qué? Iluminando y radiando como Cristo, dando el amor de Cristo al mundo, porque nosotros por nuestra propia cuenta no tenemos esa capacidad, pero Dios que nos ama nos hace capaces. Así que sí, es de Dios de quien viene todo eso, y por eso mismo nosotros en Él tenemos salvación, porque nosotros siendo menos nos hizo más. Que esto es importante, tener esta perspectiva. Nosotros sin Cristo estamos hasta el piso, pero con Cristo hemos sido puestos en el precio de su sangre, y mientras mantengamos nuestra vida con Cristo, ese va a ser nuestro valor, hasta que el Señor venga y muestre al mundo entero que somos de Él. Pero por lo mismo tienen que entender que de lo vil y lo menospreciado, de lo que no era, Dios tomó para mostrar su poder en nosotros. Porque yo les hago un ejemplo. Si yo llego con una pluma que no tiene tinta, ni una pizca de tinta, y empiezo a escribir y se escribe, no van a pensar, aunque muchos sí, que es de la tinta de quien está saliendo, perdón, que es de la pluma de quien está saliendo la tinta. Otros se darán cuenta que soy yo haciendo algo para que justamente, aunque la pluma no tenga tinta, pueda salir tinta. Es más o menos lo mismo que pasa con nosotros. La gente va a ver cómo actuamos nosotros y van a decir, en muchas ocasiones van a decir, oye, pero este que tomaba, ¿cómo es que ahora está sacando a gente del alcoholismo? Oye, pero este que se drogaba, ¿cómo es que ahora puede estar libre de drogas y ayudando a los que se drogan? ¿Cómo es que esta mujer que era promiscua ahora puede ser santa, tan pura, tan limpia, y su forma de comportarse es el de una dama? ¿Cómo es posible que este varón, que era un grosero, misógino, esto y aquello, ahora lo ves y es un caballero, un hombre de modales, un hombre de Dios, un hombre servicial, un hombre varonil? Porque también está esa situación. ¿Cómo es que este hombre que era gay, que era homosexual, que era incluso afeminado, ahora lo ves y se viste como un hombre, se comporta como un caballero, habla como un hombre y muestra
y ahora muestra, por ejemplo, una vida de santidad. ¿Cómo es posible? Bueno, porque es justamente eso, que es el Señor actuando en nosotros, tal y como está escrito en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, donde expresa: pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? El Señor, el Evangelio, la verdad, el Espíritu Santo. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué creen que somos esas personas que por su propia cuenta no iban a poder hacer nada? O sea, yo lo he dicho y lo diré: sin Dios yo sería un asco. Sería un asco en todo sentido. Yo no tendría ni amor por la gente, sería una persona que juzga con facilidad, sería un moralista sin amor, sería una persona incluso, no lo sé, hasta podría ser, ¿cómo se dice? ¿Misógino? No, pero no sería misógino, porque no es en ese aspecto, sino más bien, quién sabe. En mi caso, ustedes saben que yo no he tenido novia, ni la tengo. Dios mediante la tendré, pero en mi caso a lo mejor yo hubiera sido un mujeriego, porque a mí me tocó justamente tener que rechazar muchas personas, bueno, muchas mujeres que tuvieron alguna vez algún interés en mí porque no eran de Cristo, y yo no puedo estar en yugo desigual. Pero si yo no hubiese sido de Cristo, ¿quién niega que yo hubiera pecado de esa manera? Al final de cuentas, ¿qué es lo que damos a entender y qué es lo que podemos notar? Que nosotros, si algo somos, es por Cristo. Si algo se ve de bueno en nosotros, es por Cristo. Si palabra santa y buena sale de nuestra boca, no es por nosotros, es por Cristo. Si nosotros vivimos en santidad, no es por nosotros, porque tal vez nuestra misma terrenalidad, nuestra carne, justamente nos llamaba a lo contrario: no a mantenernos, no a guardarnos, no a cuidarnos, sino a pecar. Así como yo al día de hoy estoy guardado para el Señor y para mi mujer, o sea, para la persona con la que me vaya a casar, y me he guardado desde joven, también así sin Cristo probablemente eso nunca hubiera existido y nunca hubiera tenido esa intención. Entonces, es más, soy consciente que si no fuera por Dios, yo no habría mantenido mi santidad ni mi castidad en ningún momento, porque sin Dios yo no hubiera tenido ningún tope, ninguna esperanza, ni siquiera un nuevo corazón y espíritu para evitar la perversión. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Dios ha puesto su gloria, su poder, su hermosa magnificencia, su santidad, su justificación en estos vasos de barro. Es como llegar y poner un platito de plástico así, y encima ponerle tremenda comida hermosa, llena así totalmente. Vas a decir: uy, el plato te va a dejar de llamar la atención, lo que te va a interesar es la comida. O en ese plato poner de repente un lingote de oro, el plato te va a dar igual, lo vas a querer agarrar y tirar, y esto yo es lo que me quedo. Así lo hizo Dios con nosotros, poniendo sobre nosotros todo lo hermoso de Él, aunque nosotros no lo éramos ni lo merecíamos, ni éramos capaces justamente de llevarlo. Pero Dios, en su misericordia, ha tenido ese cuidado de nosotros. ¿Para qué? Para mostrar su gloria en los que no tenían gloria. Y dice más, aprovechando que ya estamos aquí, vamos a ver lo siguiente. Dice: ha puesto este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres, que estamos, hablando de nosotros, atribulados en todo, mas no angustiados. Eso es algo que la gente tiene que ver de nosotros. Como a lo mejor traemos necesidad, a lo mejor no traemos dinero, a lo mejor andamos preocupados por esto, por aquello, estamos siendo perseguidos, acusados, señalados, odiados por muchos. Pero ¿sabes qué? Tranquilos. ¿Por qué no estamos angustiados? Porque tenemos a Dios. Y dice más: pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Sabes de esa de la que viene el pago? Ya están a 2 semanas del pago, ya están a 1 semana del pago, están a 3 días del pago, y llegan y te dicen: oye, ya pagaste, por ejemplo en mi caso, el internet, ya pagaste el agua, ya pagaste la luz. Y yo: no. ¿Y qué vas a hacer? Solo Dios lo sabe. Yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya trabajé lo que tenía que trabajar, no tengo más posibilidades de sacar de otro lado, lo tengo en las manos de Dios.
Y dicen, wow, ¿cómo es que está tan despreocupado? Y de repente por un trabajo que te sale, de repente porque Dios te da, de repente porque la deuda desapareció, porque hay ocasiones en las que pasa así. Dicen, wow, ¿en serio ya pagaste? Y yo, pues sí, ya, gracias a Dios. ¿Cómo? No lo sé, solo Dios lo sabe. Pero ¿qué pasa? Preocupación no hay. ¿Por qué no la hay? Porque estamos en las manos de Dios. Por tanto, aunque estamos apurados, porque vienen problemas, se acercan, no estamos, ¿qué? Desesperados, porque estamos confiados en Dios. Dice más, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, quiero que entendamos eso, quiero que lo comprendamos, quiero que lo compartamos, que es Dios el que obra en nosotros. Por eso mismo es que Pablo, en el capítulo 12 de 2 a los Corintios, versículo 9, hablaba con el Señor y el Señor le dijo, 12:9, perdón, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Saben cómo es que uno se da cuenta que es Dios el que habla? Cuando nosotros por nuestra propia cuenta no podríamos hablar. No tenemos tanta capacidad de la palabra, no tenemos tanta sabiduría, y de repente cuando Dios obra en nosotros, hablamos por parte de Dios, y lo que hablamos es sabiduría. No es de nosotros, es de Dios. En nuestra debilidad es donde Dios se magnifica. Porque dice aquí, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y sigue diciendo más el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Por ejemplo, no sé. Yo no soy bueno hablando con la gente. Y ustedes lo saben perfectamente porque lo han escuchado de mí. Y bueno, directamente me ha tocado en la vida diaria que mi manera de expresar las cosas no siempre, y de verdad que lo intento, es bien recibida. Sueno muy acusador, aunque no lo intento. Es así. Mi manera de hablar, mi manera de exhortar como que suena muy acusativa. No sé si sea por eso realmente, pero bueno, muchas veces mucha gente no me recibe la palabra porque justamente lo que les acabo de decir les sonó muy acusador. No lo hago con esa intención, pero me sucede. Y aún con todo y eso, siendo que yo no puedo hablar de otra manera, yo no sé hablar de otra manera, mucha gente es exhortada por la palabra que no viene de mí, sino de Cristo hacia la gente. Y el que tenía que escuchar, y el que tenía que atender, y el que se tenía que arrepentir, lo hace. Por mí, esa es mi debilidad. Yo no sé hablar, no sé cómo expresarme de una manera cariñosa, tierna y tranquila. Pero es ahí donde Dios se glorifica, porque sin tener esa capacidad por mi propia cuenta, muestro el amor de Dios, dando a conocer la verdad, la palabra y el cuidado de la santidad que tenemos que tener delante de Dios. Y la gente lo recibe, no por mí, sino porque Dios es santo y Él se perfecciona en mi debilidad. Mi falta de carisma, porque yo lo he dicho con claridad y lo seguiré diciendo, yo no tengo carisma. Yo no soy alguien que cae bien a la primera. Y es algo que por experiencia puedo decir. Como hay gente que hoy es amiga o amigo mío muy cercanos y dicen, es que yo cuando te conocí, ni te conocía y me caías mal. Y es normal. Hay mucha gente con la que pasa igual. ¿Y cómo es que entonces agarran tanto cariño por mí? ¿Y cómo es que entonces reciben palabra de mí? ¿Y cómo es que entonces son exhortados por mí si yo no tengo esa capacidad? Bueno, porque en mi debilidad es donde Dios se fortalece, donde Dios muestra su fuerza. Se los doy como un ejemplo. Si yo tengo que... ¿Cómo se les puedo dar el ejemplo? Vamos a decir de esto, ¿vale? Si yo tengo que llenar este bote de agua, pero yo solo tengo esta agua, ¿quién creen que va a llenar lo demás? O sea, si yo y Dios tenemos que llenar este bote de agua, pero yo nada más puedo
no de que no lo hagas, yo nada más puedo llenar hasta aquí, ¿quién se va a encargar de llenar lo demás? Exactamente. Pero si yo puedo llenar hasta acá, ¿qué va a hacer Dios? Pues nada más llenar esto. En donde yo puedo, Dios no necesita actuar, porque yo puedo. Pero en donde yo no puedo, el poder de Dios se perfecciona, se muestra, se demuestra. Es donde yo no puedo, donde Dios muestra su poder. Porque luego dice alguno, no, yo no quiero, no, yo no le sé a esto de la computación, de las redes sociales, yo no le sé a eso. Y Dios lo pone a predicar en internet y ¡pum! Dios lo bendice. Y dice, pero es que yo no le sé a eso. No necesitas, porque en tu debilidad es donde Dios se muestra. Porque en donde tú no puedes es donde Dios muestra su gloria. En tu debilidad es donde Dios se fortalece. Es donde Dios se fortalece. Entonces, es tan simple. Si yo puedo dar del 100%, el 80%, pues a Dios solo le toca el 20%. Pero si yo solo puedo dar el 20%, ¿a quién creen que le toca el 80%? A Dios. Y eso es hermoso. Por eso cuando soy débil, como dice aquí Pablo, por eso cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Porque ya no depende de mí. Es Dios quien lo hace. Siguiente versículo. Versículo 3. Dice, y estaba junto a él, junto a este Sanbalat, el que estaba diciendo, ¿acaso dejaremos que reedifiquen? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. En otras palabras, Dios hará justicia, es Dios el que se encarga. Fíjense cómo dice este hombre, este Nehemías, se lo dice a Dios, Dios, hazlo tú, no me toca a mí. ¿De qué dice la Escritura? Que la venganza de quién es, de Dios. Dice el siguiente versículo, versículo 5. Versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla. Dice, fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y ahí está la otra cosa que nosotros tenemos que aprender. ¿Saben quiénes se opusieron contra la construcción la reconstrucción del pueblo? Todos aquellos enemigos que estaban en contra de Israel. ¿Saben quién logró avanzar hasta la mitad del muro? Israel. ¿Por qué? Primero, porque no se dejaron intimidar. Y segundo, porque trabajaron con diligencia. Esta palabra es sumamente importante y las tienen que aprender. Negligencia y diligencia son dos palabras contrarias. La negligencia, y incluso lo van a escuchar en alguna ocasión en la negligencia médica, la negligencia profesional, la negligencia en cuanto a algún aspecto. La negligencia es la acción de no realizar lo que debías. Tu responsabilidad no la hiciste, eso es negligente. El hecho de que podías actuar y no lo hiciste, eso es negligente. Por eso es que cuando una persona muere por un diagnóstico mal hecho, y es un diagnóstico que se podía evitar, es considerado como una negligencia médica. Porque a lo mejor me llega alguien a mí al consultorio y estoy viendo que tiene una bolita en la espalda, y en vez de mandarlo a hacer un estudio para ver si esa bolita es benigna o maligna, yo no digo nada, no es nada, pum, yo la reviento, y justamente cuando la reviento provoco justamente que el cáncer que había, que yo por no ser diligente y hacer lo que debía, que eran los estudios pertinentes, por flojera o por lo que sea, o por no perder tiempo, decidí justamente extraer lo que sea que tuviera la bolita, y justamente por eso esparcí el cáncer. Es un decir, realmente no sé si funciona así, pero creo que sí. Y entonces, si esa persona muere, fallece o a causa de su cáncer sufre y pierde dinero, es una negligencia médica. Porque pudiendo yo haber hecho los estudios pertinentes, decidí no hacerlo por falta de tiempo, por flojera, por pereza, por lo que sea.
es igual. ¿Qué otras cosas son negligentes en cuanto a Dios? Por ejemplo, si conocemos a un hermano que está en pecado y que esa persona no está arrepentida de su pecado, ni siquiera tiene conciencia de su pecado, y nosotros teniendo conciencia no oramos por él y no nos acercamos en amor a decirle su situación, somos negligentes, porque si él se pierde del camino, luego va a ser nuestra culpa, porque siendo conscientes y habiendo tenido la oportunidad de actuar, no lo hicimos. Acuérdense que está escrito, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, sumamente importante eso. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Porque estoy diciendo entonces. Hay que entender que tenemos que ser diligentes. La diligencia, a diferencia de la negligencia, es hacer lo que debías y más, y de la mejor manera. No solamente lo que debías, sino hacer lo que debías de la mejor manera y más. Esa es la diligencia. Es lo contrario a la negligencia. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Romanos capítulo 12. Por cierto, llevamos un ratito en este capítulo. Romanos capítulo 12. Versículo 11. Dice: en todo lo que requiere diligencia, o sea, va a haber cosas que necesitan esa diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En otras palabras, una de las cosas que Dios nos pide como ordenanza, como deber, es justamente esa, que no seamos negligentes. Yo les doy un ejemplo con mi patio. Si mi patio le crece el pasto y se hace grande el pasto, fue por mi negligencia. ¿Acaso no pude yo apartar un día o una mañana, ir y chapolear, quitar el pasto y ya está? Claro que pude, no lo hice. Si crece el pasto de más, es mi negligencia. Sí, entonces, ¿qué requiere diligencia? Por ejemplo, cortar el pasto. ¿Por qué? Porque resulta que si no lo corto ahorita va a crecer más. ¿Qué requiere diligencia? No, pues ir al doctor. ¿Por qué? Porque mi enfermedad, que ahorita no es grave, si no voy, va a ser grave. Me tengo que mover. Entonces, habrá cosas en las que requerimos diligencia. Y en esas cosas hay que ser diligentes. ¿Ajá? Así que, aprendamos esto. ¿Por qué? Porque la mano que no es diligente empobrece, es mala, es desagradable incluso delante de Dios. Miren, vamos a lo que viene siendo Proverbios capítulo 13, versículo 4. Proverbios capítulo 13, versículo 4. Fíjense lo que dice la palabra. El alma del perezoso desea. ¿Sabes? Como que tú anhelas hacer algo, anhelas vivir algo, anhelas conseguir algo, pero ¿sabes qué? Eres perezoso. Les doy un ejemplo. Un ejemplo muy básico de algo que a mí me tocó vivir. En su momento yo quería ser streamer, antes de que Dios me llamase justamente a su evangelio y a compartir la palabra de la verdad. Yo quería ser streamer, yo quería jugar videojuegos, y de esos videojuegos justamente consiguiendo público, y de ese público pues poder tener una ganancia y vivir, si fuera posible, de eso mientras hago lo que me gusta, entretener a la gente y darles un contenido sano, que era mi intención en aquel tiempo, porque pues siempre he sido cristiano, así que yo quería darles un contenido a la gente que fuera entretenido, pero que no fuera ese tipo de contenido grosero y que no edifica, que era principalmente mi objetivo en ese tiempo. Aún así, pues no era tan cristiano el contenido como me gustaría, tampoco era pecaminoso, pero pues bueno, se daba ahí la situación de que no era como lo es ahora, ¿no? Que el que ha visto el canal de videojuegos que tengo aquí señalado en el perfil, ve que yo subo ahí, por ejemplo, pláticas, estoy jugando mientras platico con ustedes y hablo algunas cosas de Dios. Bueno, cosa aparte. El punto está en que en aquel tiempo yo quería ser streamer de esos. Me llamaba la atención y tenía el tiempo, tenía la capacidad y me gustaba, y la gente por alguna razón decía que le gustaba mi voz y otras cosas. Entonces yo me animaba con esa situación. Ahora bien, si yo me hubiera dedicado solamente a hacer stream, a estar como hoy estamos aquí en directo, yo no hubiera llegado a nadie. A veces tenía 10, 5 personas y se iban luego y luego regresaban y así. Ahora bien, ¿cuándo fue que yo empecé a tener gente?
cuando yo le metí diligencia. Yo deseaba vivir de eso, yo deseaba poder monetizar mi canal en su momento de Twitch. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Me metí a Facebook, revisé y busqué grupos en donde estuvieran los grupos de juegos que a mí me gustaban, los juegos que yo jugaba, y cuando los encontré, yo me ponía a hacer stream, y de los streams cortaba un cacho, hacía una edición, y ese video lo subía a lo que venía siendo esos canales, o bueno, no canales, sino más bien esos grupos de Facebook. Y como yo sabía que, por ejemplo, en aquel tiempo no me iban a permitir poner el link de mi canal ni nada por el estilo, yo solo subía el video. Y así, diariamente, hacía stream y hacía video para subir a esos grupos. Lo que empezó a pasar es que a la gente le gustaban esos pequeños cachos del directo y decían, ¿quién es el creador de contenido? Me interesa verlo. Y ya le decía, soy yo, con mucho gusto, mi canal es este. Y entonces llegaban al directo. Y entonces de repente llegaba gente y me decía, vengo del grupo de Facebook, vengo del video de... Y yo, buenas, bienvenidos, la gracia de Cristo sea con ustedes. Bueno, no decía eso en ese momento, decía, bienvenidos, Dios les bendiga, me alegra que llegaran para acá, mucho gusto, mi nombre es Josué, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasó? Empecé a crecer poquito, porque iba muy poquito. Recién llegué, logré monetizar el canal, Dios me dijo, se acabó. Ya viste que sí podías, ya viste que ya llegaste ahí, es momento de que trabajes para mí, concéntrate en mí. Y entonces en esas fechas Dios me sacó de ahí, ya después de que me permitió monetizar, curioso, porque decía yo quiero monetizar para ganar de ahí, que no sé qué. Dios me dijo, no, tú concéntrate en mí, ocúpate de mí. Porque yo podría estar allá, o sea, podría estar haciendo esto que hago aquí y podría al mismo tiempo estar allá y tratar de conseguir de allá y hacer yo mis planes, ¿no? De que yo voy a conseguir dinero de allá para poder seguir trabajando acá, como también muchas veces pensé, no, pues puedo conseguir un trabajo de medio tiempo y con ese justamente invertir acá. ¿Qué es lo que me dijo Dios? Tú trabajas para mí, encárgate de mí y de mis ovejas. Y así me lo dijo, encárgate de mis ovejas. Yo me encargo de lo demás. Y yo le creí. Y aquí estamos. Y aquí estamos al final de cuentas en esa esperanza. Pero este es el punto. Si yo no hubiera sido más diligente en aquel tiempo, yo no hubiera crecido. Si yo crecí en aquel proyecto es porque, aparte de los directos, yo fui diligente para hacer algo más. Estaba a la hora de los directos, en el horario que yo había dicho, todos los días. Y todos los días hacía un video y todos los días lo resubía. Algo similar a lo que hacemos hoy aquí, que hago un directo y aparte de ese directo lo subo a YouTube y aparte hago un video y aparte del video pues hacemos el segundo, ahorita que estamos en el segundo, en el segundo servicio, y aparte de ese segundo servicio también se sube a YouTube y aparte también se hacen las reflexiones y aparte hago un video en el canal de los videojuegos, que son a lo que le llamo los diarios personales, y todo eso se hace, en este caso, ya en aquel tiempo se hacía por diligencia, por querer yo mi deseo. Hoy se hace por amor a ustedes y por amor a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes tengan de todos lados algo que los edifique. Esa es mi intención, que cada mañana, cada día tengan algo que los edifique, que les permita fortalecer su fe, que les permita estar encaminados en el Señor, que les permita en algún momento arrepentirse de algo que estaba mal y encaminarse de nuevo al Señor. Que ustedes tengan un lugar incluso al que se puedan acercar, porque a veces también me llevo tiempo contestándole a algunas personas, leyendo sus mensajes. Ese es mi trabajo, ustedes son mi trabajo, ustedes son el tiempo completo que yo gasto justamente para servirles a ustedes, primeramente por amor a Dios, pero también por amor a ustedes. Entonces, en ese tipo de cosas es en las que hay que ser diligentes, porque se necesita diligencia para ello, se necesita actuar, se necesita hacer, se necesita trabajar. Si yo no fuera diligente, por ejemplo, yo no prepararía mis enseñanzas. Lo intento, no siempre se puede. Hay veces en las que lo vimos la vez pasada, ¿no? De que, pues, y tal persona edificó esto, y tal persona edificó eso, y aún con todo y eso, Dios no nos dejó sin palabra. De tal manera que de algo tan sencillo, Dios sacó palabra ya en el momento y lo permitió. Y aparte de todo eso, no es por decirles todo el trabajo que hago, sino por darles un ejemplo y que me imiten a mí en este aspecto. Aparte de todo eso, pues también leo la Biblia y oro y doy mi tiempo para yo estar bien con el Señor. Porque imagínense que yo me dedico totalmente al servicio y yo me desocupo de mí y luego yo peco y yo les soy a ustedes, en vez de ayuda y edificación, les soy tropiezo. Bueno, eso no lo quiero.
porque no fui enviado justamente a eso, fui mandado a edificar sus corazones en la palabra del Señor Jesús, no a derrumbarlos por un error mío. Entonces, ahí está mi dedicación, ahí está mi tiempo, hasta que Dios me lo permita o hasta que Dios diga, bueno, ya no te voy a sustentar con esto, pues bueno, ya sería la decisión de Dios, no la mía. Pero en lo que tenemos que ser diligentes, hermanos, hay que ser diligentes. Y si hay una cosa en la que ustedes tienen que ser diligentes, es en su relación con Dios. Si leen la Escritura, si oran, si se dirigen a Dios, si van a la iglesia, si platican con los hermanos, eso es necesario. Y si no lo hacen, sean diligentes, hermanos míos. Sean diligentes. Levántense y hagan las cosas, porque el perezoso solamente desea, yo deseo tener el conocimiento de tal pastor, de tal hermano en la palabra del Señor. Ya, pues no vas a llegar a eso si no te pones a estudiar la Biblia, si no te pones a leer la Escritura. ¿Ya terminaste la Biblia de principio a fin? No. ¿Cómo entonces quieres tener conocimiento y sabiduría? Hay que darle diligencia a la situación. Hay que ponerse a trabajar, porque el perezoso desea, pero nada alcanza. Tú quieres ser sabio, pero no lo vas a conseguir porque no tienes el deseo verdadero de ser diligente para conseguir conocimiento del Señor. Yo quiero amar, yo quiero servir y ayudar. Ya, pero cuando tienes la oportunidad te niegas. El perezoso solo desea, pero nunca alcanza. El diligente, dice la Escritura aquí, este está en el versículo 16, versículo 13, 4, dice aquí: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Ese es el punto, esa es la cuestión. El tener esa diligencia, el tener esa constancia, el tener ese amor por Dios para actuar en lo que merece y requiere diligencia. Y lo primero que requiere diligencia es nuestra vida espiritual, la tuya y la mía. Yo por eso estoy aquí por ustedes, y ustedes también tienen que estar ahí para ustedes también fortalecerse en el espíritu, porque yo no puedo, aunque quisiese, yo no puedo hacerlos a ustedes estar bien con Dios. Yo los puedo guiar, yo los puedo apoyar, yo puedo aconsejarles. Desafortunadamente, más que eso no puedo hacer. Lo demás les toca a ustedes. Den diligencia a lo que requiere diligencia. Siguiente versículo. Versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén. Dice: entonces oramos a nuestro Dios. La importancia de orar y de encomendarse a Dios. Dice: por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Ven? La importancia es tener diligencia. Ellos sabían que los querían atacar y no dijeron, bueno, ya le pedimos al Señor, no vamos a hacer nada, no, sino que le pidieron al Señor y se pusieron a trabajar. Y dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Los querían espantar. Y dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas.
Y ahí entendemos lo último. Aprender a qué, a no temer. Que va a haber dificultades, claro que sí, que tú te vas a esforzar y se va a meter un problema y va a llegar una persona y te van a acusar y te van a señalar y te van a marcar. Sí, lo van a hacer. Miren, yo les tengo de conocimiento a una persona que estuvo trabajando en un lugar en el que no debía meterse, pero por desesperación se metió y Dios le dijo: bueno, ahora que entraste, no vas a salir de ahí hasta que me des gloria. Y les digo una cosa, esa persona tuvo que aguantar gente que se levantó en su contra, gente que le quería arruinar el trabajo, gente que le movió a su trabajo para hacerle quedar mal, pero confió en Dios ante todas las cosas. ¿Y saben qué? Sí la despidieron, porque Dios le había dicho que pues cuando, ¿cómo se dice? Cuando terminara la situación, la iban a sacar. O sea, que esta persona no iba a estar allí hasta el final. Pero cuando lo sacaron, les digo una cosa, Dios glorificó su trabajo. Porque al día de hoy aún se habla de esa persona en ese trabajo y aún se dice, es que no hay nadie como esta persona. Es que nadie trabaja como esta persona. Es que nadie hacía tanto como esta persona. Y se hizo un revoltijo y se hizo un desorden y se hizo una cosa así. Pero ¿saben algo? Esa persona lo que querían era humillarla al despedirla. ¿Y saben qué es lo único que provocaron? Comprobar que Dios estaba con él. Porque así es. No teman a los que se levantan contra ustedes, porque lo que les quieren hacer no van a poder, porque ustedes tienen a Dios. Dice en Jeremías capítulo 1, versículo 8. Jeremías capítulo 1, versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Vuelvo a repetir, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Así que, por tanto, así como dice en Salmos capítulo 91, la mayoría de conocer el capítulo 91, Salmos 91, versículo 7, versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Tú verás cómo se levantará gente, cómo se levantarán problemas, cómo se levantarán situaciones, cómo vendrán hacia ti, querrán caer sobre ti, pero no van a llegar a ti. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Salmo capítulo 27, versículo 1, claro. Si eres como estos. ¿Cuál? El que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo es el que está cerca de Dios, en santidad, en verdad y en fe. Si el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y entonces ese podrá decir a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y si es nuestro Dios en quien confiamos, tal y como dice en Salmos capítulo 27, versículo 1, Salmos 27, versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Así que como dice en Romanos capítulo 31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, gracias por la palabra que nos has dado, gracias por la enseñanza que nos has dado, gracias por tener ese cuidado para con nosotros, gracias por el amor eterno e indestructible que tú nos has mostrado, Señor. Gracias porque sin merecerlo tú sigues dándonos y dándonos cada día más, Señor. Padre, que tu gracia y tu verdad nos rodeen, de tu amor, que tú nos lleves por el camino de santidad y de verdad. Y bueno, Padre, que al final de cuentas seas tú en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día